Buenas, vamos hoy a tomar la clase séptima del curso de Estética 2 de la UAM, el 2 de mayo del 2020. Esperemos que quizás podamos terminar este curso de manera presencial. Pero el virus todavía nos tiene un poco arrinconados y alejados. Así que sigamos con esta modalidad. Esta clase 7 en realidad toma un punto de el programa que habíamos proyectado, que era una parte del parágrafo 6. Ya nos ocuparemos de atrapar esa pequeña diferencia. La clase de hoy es el fin de un capítulo 3 y se llama La determinación exterior del ideal y el artista, de la traducción del editorial Acal, página 178 hasta las 221. Son unas 40 y tantas páginas, pero esta vez no tan difíciles, aunque tuve que arreglar algo que apareció en la computadora y a veces me juega malas pasadas, pero esperemos que no se repita. Hegel usa la palabra, y ya lo he dicho, Bestimmenheit, la determinabilidad exterior del ideal. En realidad son los aspectos de la idea que deviene exterior, la obra de arte. Y por eso entonces que aquí toca algunos aspectos, siempre en este capítulo todavía muy abstracto, con algunos ejemplos, situando el tema dentro de su sistema y a veces no aclarando el contenido material de las palabras. No es un texto fácil. En lo que se ocupa del artista, vendrá después, sí, por fin es más claro, pero va a ser excepcional. La determinación exterior. Dice así, el tema es el ideal o la idea de lo estético se concreta en la vida cotidiana por la obra de arte. Esto lo expone en la página 178. Y usa una palabra muy interesante. Eleva la cotidianidad al orden del espíritu. Claro, el espíritu tal como lo plantea Hegel, en un sentido bastante dualista, porque el orden del cuerpo y la sensibilidad, lo he insistido en cada caso y en cada clase, para Hegel está a un nivel secundario. No tiene una visión unitaria del ser humano. Separa lo espiritual
de lo sensible y de lo corporal. Y por eso entonces que está continuamente con el tema del espíritu, la naturaleza, la captación del espíritu y la objetivación en la obra de arte del espíritu en la realidad natural o cultural, pero siempre es a través de una espiritualización de ciertas experiencias de la naturaleza o del orden sensible. Entonces, eso molesta continuamente su manera de plantear la cosa. Él dice, vamos a tratar tres aspectos. La naturaleza exterior abstracta, la naturaleza, primero. Segundo, la obra de arte como subjetiva, o es decir, el sujeto espiritual va a ser la interioridad que produzca la exterioridad de la obra de arte. Y se piensa entonces un poco, voy a vulgarizar, de la piel para afuera es lo objetivo y es la naturaleza transformada por el pasaje por el espíritu, o es decir, espiritualizada. Y en tercer lugar, goza esa objetivación en su interior. Página 179. Leamos un poquito. En la página 178 dice lo siguiente. Con esto entramos en una vastedad casi inalcanzable de relaciones y enredos con lo exterior y relativo, lo exterior a la interioridad del espíritu. Pues en primer lugar, tenemos la naturaleza exterior. En una visión más ecológica, la naturaleza ciertamente no es el sujeto humano, pero no es meramente lo exterior, porque también somos naturaleza. Pero dejemos la localización, la época, el clima, y ya ese aspecto en cada paso se representa un cuadro nuevo y siempre determinado. Eso exterior es la naturaleza, pero la época, puede decir, incluye de alguna manera la cultura, pero el clima, más aún el hombre se sirve de la naturaleza externa. Eso es bien cartesiano. La cosa es una res extensa, externa, objeto. No estamos dentro de la naturaleza y somos en cierta manera su hijo, porque nosotros también somos naturaleza. Hegel toma al espíritu como exterior a la naturaleza, como viniendo de un absoluto desde afuera. Más aún, el hombre se sirve de la naturaleza externa por sus necesidades y fines y debe considerar el modo y la manera del uso de la naturaleza, la habilidad por inventar y fabricar los utensilios y la vivienda, las armas, los asientos, los vehículos, la manera de preparar la comida y de comer, de todo el vasto dominio de la comodidad de la vida y el lujo, etc. Además, el hombre vive
en una concreta realidad efectiva, la Wirklichkeit, existe en la realidad de relaciones espirituales, igualmente dotadas todas ellas de un ser ahí externo, muchos seres humanos, cada uno de los cuales tiene un ámbito externo, de tal modo que los diversos modos de mandar y de obedecer, la familia, el parentesco, de tal modo que los diversos modos de mandar y de obedecer, todo el mundo de la ética, la política, la historia, de la tragedia bélica, de las circunstancias civiles y políticas, la asociación, en suma, toda la multiplicidad de las costumbres y usos en todas las situaciones y acciones forman también el mundo efectivamente real circundante del ser ahí humano. Eso es todo donde estamos. Y ahí vamos a volcar la obra de arte. Y por eso él dice, la subjetividad concepta como espíritu y su interioridad, lo vulgar e indigno de la cotidianidad. En este sentido se considera el arte como potencia espiritual que debe elevarnos. El espíritu toma la cotidianidad y lo eleva en el arte, por encima de la esfera de las necesidades, urgencias y dependencias, y liberarnos del entendimiento. La razón es la captación de la idea, el entendimiento, la construcción de objetos, y el ingenio del hombre suele derrochar todo este campo. Entonces, se trata de ver la relación del sujeto con la naturaleza como realidad objetiva donde se va a volcar la obra de arte. Y ahí entonces va a hablar, en primer lugar, el punto 1, la exterioridad abstracta como tal. 1. La exterioridad usa la palabra Äußerlichkeit. Yo también la uso, pero en un sentido completamente distinto. La exterioridad es lo fuera, más allá de la piel, si cabe, del ser humano, el ser ahí. Abstracta significa la naturaleza todavía no humanizada. Va a haber un intercambio entre el ser humano y la naturaleza por el cual el ser humano espiritualmente va a humanizar la naturaleza por la cultura y esencialmente por el arte. Marx también hablaba de la humanización de la naturaleza. Claro que hablaba también de la inversa, la naturalización del ser humano, pero Hegel no habla en este caso. Bien, la teoría abstracta de la naturaleza la va a trabajar en una estética a 3 niveles. La regularidad, la simetría y la armonía. O es decir, el ser humano se va a enfrentar a la naturaleza y la va a regularizar. Le va a poner reglas, le va a poner un cierto ritmo. Y entonces, Marx dice muy claro que en todas las artes, pero en este caso sobre todo en la arquitectura, pues se ve muy bien la regularidad en las columnas griegas y en cantidad de otros
Pero también esa regularidad se va a dar en la música, se va a dar en un cierto equilibrio y perspectiva en la pintura y en otras obras de arte. También va a haber una asimetría. En la música se van a repetir ciertos motivos, una, y luego otro a otro nivel, y otro a otro nivel. Y va a haber como un ritmo simétrico de regularidades, claro, pensada y creada por el artista, la cual regularidad y simetría guarda una cierta armonía que le da a la obra de arte una unidad. Y él dice, no solo cuantitativa, sino cualitativa. En una sinfonía que puede durar una hora, hay un cierto motivo que vuelve regularmente y que causa una cierta simetría en la construcción del artista músico, que da una armonía y unidad a toda la sinfonía. Y esto entonces es lo que Hegel va a llamar que la relación con esa exterioridad abstracta va a guardar una unidad del material sensible y va a pensar en que toda esa producción, tanto la música, la apertura, la arquitectura, la poesía, es un material sensible externo al ser humano como subjetividad. Y por eso es que va a tocar en el punto 2, página más adelante, página 183, la concordancia de la idea concreta en la obra con su realidad exterior. Véase la palabra äußerlich, exterior. La obra de arte es una producción exterior. Y de ahí entonces que va a plantear una cantidad de temas. El primero de ellos, la unidad entre la subjetividad en el fondo del artista, pero es del ser humano por ahora, y la naturaleza, que es respetada y asumida, pero es asumida y subsumida, elevándola a un nivel espiritual, diríamos. Es una unidad de la obra producida por la actividad humana. En la página 186 tiene esta formulación. Ahora bien, el pensamiento fundamental con respecto al arte ha de hacerse valer para toda esta esfera. Vea que denomina al arte una esfera. Yo voy a hablar de un campo, pero al fin esfera o campo es lo mismo. Y vamos a ver cuando una esfera o campo intercepta o se cruza con otras esferas. Y ahí vamos a ver la codeterminación de las distintas esferas. Dice, tendríamos que decir, el ser humano, según los aspectos particulares y finitos de sus necesidades, deseos y fines, al principio se halla no solo en general relacionado con la naturaleza externa en general, sino más precisamente en la relación de dependencia. O es decir, el ser humano se enfrenta a la naturaleza
peligrosa que agrede al ser humano, los animales, las tormentas, el frío, el calor. Es una situación de dependencia. Esta relatividad y falta de libertad. El ser humano primitivo es un poco siervo de la naturaleza temible. Sino que precisamente esta relatividad y falta de libertad repugna con la idea del ser humano para poder devenir objeto del arte, debe por tanto verse liberado ya de ese trabajo y urgencia y haberse sacudido de esa dependencia. Mientras que está completamente interpelado por la naturaleza, la peligrosidad de los animales, el hambre en la recolección, el vivir en una cueva pero con el peligro de las noches, no puede todavía crear obras. Tiene que independizarse de eso. Y por eso que he dicho ya, en las cavernas de Altamira se ve una mano en blanco. Eso ya es un ser humano que empieza a tomar posesión de la realidad, no simplemente dependiendo de ella, sino intentando la dominar, lo cual tendrá después sus efectos negativos. Igual que pintar un bisonte para que le ayude en la lucha del cazador contra el animal. Logra entonces una cierta independencia ante la naturaleza. Y por eso es que transforma su relación con la naturaleza como un entorno. La obra productiva del ser humano y lentamente la obra de arte va, como dije, a humanizar el medio. Y esto lo explica en la página 186. En estos casos debe procurarse el preciso autocontenido de su propio ser, su propia actividad. Debe tomar posesión de las cosas naturales, adaptarlas, darle forma, eliminar todo obstáculo mediante la habilidad adquirida y así, de este modo, transformar lo externo en un medio por el que puede realizar sus fines. Va humanizando la naturaleza. Y termina estas reflexiones sobre el tema de la totalidad de las relaciones espirituales. Justamente la totalidad de las relaciones con la naturaleza es lo que le va a permitir crear un mundo, una totalidad, Ganzheit, totalitet. Y esa totalidad van a ser relaciones espirituales y la transformación de la naturaleza. El tercer punto entonces que va a continuar su descripción es la exterioridad de la obra
y su relación con lo público. Hegel tiene un individualismo como Kant, pero más allá de Kant, piensa en la comunidad, Gemeinschaft, y también piensa en lo público, y veremos que hasta plantea de paso el tema del pueblo, más colectivo, aunque es muy de paso, y su individualismo campea en todas sus descripciones. Pero es interesante porque aquí habla justamente de la relación con lo público. El ser humano no es solo un para sí, sino un para nosotros. Y aquí plantea el tema de que la relación con la naturaleza no es solo individual, es colectiva. Y si lo tomáramos como punto de partida, tendríamos una estética comunitaria, que es lo que a mí me interesa. Y esta frase podría yo partir de ella y decir, Hegel dijo que la obra de arte no es un para sí, no hago una obra de arte para mí, sino para nosotros. Y ahí tenemos una puerta abierta. Y por eso que la obra de arte es una afirmación de la cultura propia. Y de nuevo aquí, el individuo queda inserto en una cultura. Veremos después cuando hablemos del artista. Sin embargo, aunque dice algunas frases con respecto al tema, va a ser una descripción del genio muy individualista. Yo me inclinaría a pensar el genio artístico desde un pueblo y expresando lo que ese pueblo ha creado, pero el genio lo hace de manera muy particular. Pero el genio, primero, no se da en cualquier lado, sino en un pueblo. Y además, aquello que se dice que sobre gustos no hay nada escrito, es falso, porque los gustos son comunitarios y alguien puede dentro de lo comunitario crear algo novedoso. Puede haber un tipo de comida azteca, pero de pronto crearse una nueva comida. Pero esta nueva comida ya tiene todos los componentes de la comida tradicional, aunque ha aparecido algo nuevo, pero se inserta en la tradición de un pueblo y no solo en la fantasía de un genio. Veremos eso enseguida. Pero aquí Hegel da motivo para pensar en, en la comunidad. Y esto es muy interesante. Entonces, primer punto, la exterioridad de la obra de arte es siempre afirmación de una cultura propia. Y más grande es el arte cuando más propia es expresada la cultura. Y por eso también vamos a ver el arte alienado que afirma las culturas extrañas como si fueran universales, negando la propia. Eso va a ser el tema de la descolonización estética. Pero Hegel nos da elementos del cual, partiendo de él, podríamos seguir caminando en un sendero distinto que el que va a seguir. Y bien,
es no solo afirmación de la cultura, sino es una fidelidad histórica. Hegel es un pensador que toma la historia muy en serio. Todo el arte se inserta en la historia de un pueblo y es en la hora de un pasado y tiene un proyecto futuro. De ahí entonces que él habla de no solo la validación de la cultura propia y de la época propia, sino la salvaguarda de la fidelidad histórica de la obra de arte dentro de la historia artística de un pueblo. De ahí que la verdadera objetividad de la obra de arte, y vean que él habla de objetividad, es decir, hay una subjetividad que se objetiva. Y al fin esa objetivación comunitaria de todo un pueblo que se expresa artísticamente tiene una cierta consistencia objetiva. Y de ahí que la obra de arte tiene una objetividad dentro de la cultura y es la representación de una época. Para Hegel, su época va a expresar el espíritu del romanticismo. Y la etapa anterior que los románticos van a divinizar casi, va a ser la cultura clásica griega. Y los demás pueblos serán como un antecedente lejano de algunos, y la mayoría están fuera, de tal manera que va a ser una objetividad eurocéntrica, pero tiene un aspecto positivo. El arte es manifestación de un pueblo y de una historia. Si eso lo tomamos como punto de apoyo y lo generalizamos, vamos a tener la estética de la liberación, es decir, una estética válida para todos los pueblos, pero no una estética universal de un pueblo que domina a todos con su ideal de belleza y su historia del desarrollo del espíritu que termina por ser romántico en el idealismo alemán y es la culminación de la historia universal. No puede ser. De ahí entonces que la objetividad de la obra de arte colectiva es histórica y hasta toma temas de Schelling cuando dice y se expresa muchas veces en la mitología de un pueblo. Y la mitología ya no es una obra individual, es una obra colectiva. Miren ustedes los mitos del pueblo azteca, del pueblo maya, del pueblo inca, de los chinos, de la Indostán. Hegel le gusta mucho de la cultura de Irán y de los medos y los persas, y de ahí otras culturas que habría que mostrar. Pero tiene elementos rescatables que no podemos dejar. Después de esta visión general de la determinación exterior de la obra de arte, concluye con el punto C. En la primera parte, entonces, la estética, su capítulo tercero, de lo bello artístico, tiene el punto A del ideal como tal. El punto B, la determinación de la idea, que he bosquejado muy ligeramente. Y el punto C
es el artista ahora. Ahora enfrenta la tesis de Kant, fundamentalmente de la crítica del juicio, de lo bello y lo sublime, y el tema tan central en la época. En la página 203, entonces, comenzamos con la visión del artista. Perdón. 203. El artista. El artista es el que produce la obra de arte. Pero cuidado, en una visión individualista es un individuo, pero en una visión histórico-mundial comunitaria surge dentro de un pueblo. Y Hegel por allí, como he dicho, tira unas líneas, pero al igual que Marcuse en Eros y Civilización, hace un análisis individualista del artista. Dice Hegel, el artista, página 203. En esta primera parte hemos considerado de entrada el ideal universal de lo bello, luego el deficiente será ahí de esta en la belleza de la naturaleza. Como ustedes ven, la belleza natural es deficiente, casi no hay. Y en tercer lugar, hemos llegado al ideal como la adecuada realidad efectiva, o es decir, la realidad de lo bello. A su vez, hemos desarrollado el ideal mismo en el capítulo anterior. En primer lugar, según su concepto universal. En segundo lugar, nos ha conducido, sin embargo, al modo determinado de la representación del mismo, y es la obra de arte, es lo bello artístico. Pero ahora bien, puesto que la obra de arte brota del espíritu, precisa de una actividad subjetiva productora de la que procede y es como producto suyo para la intuición y el sentimiento público. De la que procede y es como producto suyo para la intuición y el sentimiento del público. Esta actividad es la fantasía del artista. Fantasía es una capacidad creadora de la imaginación. Para los clásicos, Aristóteles, Tomás y demás, la fantasía no era una capacidad superior, inteligencia, voluntad, sino que era más bien de la sensibilidad. Es la capacidad de intuir, crear nuevas realidades no dadas, la fantasía. Y por eso esta actividad es la fantasía del artista. Y como conclusión, todavía tenemos ahora del tercer aspecto del ideal, de cómo la obra de arte pertenece
al interior subjetivo, sin ser como producto de alumbrado todavía en la realidad, sino solo se configura en la subjetividad creativa, en el genio y el talento del artista. Debo decir que él habla de la subjetividad creadora, schöpferische, creativa. Y entonces aquí tenemos realmente algo novedoso, nuevo, porque el genio es capaz de ir más allá de lo dado. Este va a ser un poco el sentido crítico del arte en general con la vida humana y con el enfrentamiento del artista con la cotidianidad fetichizada. Y ahí entonces que la estética choca, renueva, es incomprendida. Y aún aquello que se cree feo, y un alumno me decía, pero usted habla de la belleza. ¿Y qué pasa con obras artísticas feas? Por ejemplo, la foto de un niño delgado con la boca abierta, horrorizado, con unas bombas de napalm que explotan atrás de él en la guerra de Vietnam y que viene despavorido corriendo, que gana un premio internacional de fotos. Es horrible. Un niño desnudo, desnutrido, horrorizado en medio de una guerra. Es lo feo. Es lo feo que se opone a lo bello, pero que parte de una misma relación con la vida. Claro, Hegel no hablará de esta manera, pero el ser capaz de encontrar lo bello en lo horrible es parte de la capacidad crítica, creadora de la fantasía artística. Eso ya lo veremos en un curso constructivo de estética de la liberación mucho más allá de Hegel. Hegel no puede hablar de esto. Pero se pregunta la gran pregunta, y esta sí tiene mucha importancia. ¿De dónde extrae el artista este don? ¿De dónde sale en el artista esta capacidad creativa? Por ahora definida individualmente, pero al menos definida creativamente. Y lo creativo es crítico de lo dado. Y este es el sentido crítico creativo del arte que siempre ha tenido, y más en nuestra época, y que va a ir hurgar y hurgar una estética de la liberación para descubrir el profundo sentido crítico de la estética o del arte en el doble sentido. Y por eso entonces que el primer punto de este punto C sobre el artista es fantasía, genio e inspiración. Estamos en el centro de la estética, en lo que Walter Benjamin llamaría algo así como el mesianismo. Porque ¿de dónde surge ese don? Y al llamarle don, está ya definiendo muchas cosas.
La imaginación es una capacidad para los clásicos sensible, no intelectual, sino de la corporalidad sensible, que puede ser meramente pasiva. Uno imagina lo dado y sirve para desarrollar lo mismo en su propia lógica. Pero Hegel dice, la fantasía del artista es una imaginación creadora, schöpferische, creadora, crea de la nada, o mejor, de su interioridad espiritual, diría Hegel. Yo lo explicaría de otra manera, pero estamos con Hegel por ahora. Y este es el tema de fondo del libro de Herbert Marcuse, Eros y civilización. La civilización es algo así como lo dado, pero el principio de vida, Eros, es lo que propone lo nuevo. Y él piensa, como Hegel, que es la fantasía. Yo no voy a negar del todo. Lo que pasa es que le voy a dar menos importancia a la fantasía y más fuerza a la creatividad comunitaria popular, que es la que descubre lo nuevo, que el llamado genio capta. Y entonces muchas veces aparece como creación lo que es una genial captación de la novedad producida por el pueblo. El ejemplo que siempre pongo es Beethoven. Beethoven, un verdadero genio musical, romántico alemán. Desde la ventanita de su pobre habitación veía el Rin, el río, y veía a los campesinos cantando la fiesta de la vendimia, la colección de la vid para hacer el vino. Y el vino anima la subjetividad, tomado con medida. Claro que a veces algunos artistas la toman sin medida, pero tomada con medida inspira, hace funcionar el cerebro, el sistema límbico afectivo y también el cerebro que memoriza aspectos del pueblo, de su historia y las experiencias propias, las combina y crea algo nuevo. Beethoven escuchó cantar al pueblo y de ahí salió la novena sinfonía y sobre todo el canto de la alegría. No fue pura imaginación de Beethoven, fue el captar el sentido crítico de un canto popular. Habrá que desarrollar eso. Hegel no lo toca para nada, porque piensa en el genio individual como Kant. Entonces, la fantasía, dice Hegel, debe crear por sobreabundancia de vida y no por sobreabundancia de generalidad abstracta. Der Künstler hat aus der Überfülle des Lebens und nicht aus der Überfülle abstrakter
Allgemeinheit. El músico, perdón, el artista, va a crear su Schöpfung por y desde la sobreabundancia de la vida. Qué interesante. Es un tema que él mismo no ha desarrollado y para mí es la esencia de la estética y el punto de apoyo de lo que yo voy a llamar estética de la liberación. Eso sería una definición casi perfecta. Debe crear y crea por sobreabundancia de vida y no por sobreabundancia de generalidad abstracta. La generalidad abstracta es la dada, la fetichizada, la aceptada en la regularidad cotidiana repetitiva. Walter Benjamin, le diría el tiempo cotidiano común, cronos en griego, mientras que la creación artística sería el Jetzeit, el tiempo ahora que rompe la cotidianidad e instaura un nuevo tiempo. Y en eso el artista se reúne al crítico económico, político, y de todos los ámbitos o esferas humanas. Es como un revolucionario, porque sobreabunda de vida y no de generalidad abstracta de lo dado. El tiempo duración, no el tiempo del peligro y de la creación de lo nuevo. Pero debo decir que ese tiempo es peligroso y los grandes artistas muchas veces no triunfan y la mayoría de las veces la pasan mal. Mire Mozart, pobre, joven, muere y su cadáver es enterrado en una fosa común entre los miserables que ni tienen familia ni tienen ningún bien para ni pagarse un féretro. Tremendo. O Van Gogh, o muchos otros. Los grandes artistas supieron dar la vida por esa sobreabundancia de vida, de romper la generalidad abstracta del tiempo cotidiano. Estaban en otro tiempo, el tiempo mesiánico. Kairos, claro, Hegel de esto no sabe nada y habrá que elaborarlo después. Pero la expresión de Hegel es perfecta. Llega así el artista a una representación externa y sensible. No es nada fácil. ¿Cómo expresar a partir del sonido una experiencia espiritual? Diría Hegel. Smetana, el río, y uno lo ve que el río va andando y la música lo va describiendo.
le puso forma sensible de sonido en una música hermosísima que el artista al ver el río la sublimó en su sensibilidad y la expresó en la música. Hay que ser alguien que no solo tiene talento, ya veremos enseguida, sino que tiene genio. Para poder llegar a esa inspiración hay que trabajar. Dice Hegel, ver mucho, oír mucho, hay que tener muchas experiencias de la realidad, de la historia, de la vida. Van Gogh se fue a la Polinesia a vivir experiencias distintas y memorizarlo y vivirlo en esa historia, en otra historia. Das Innere des Geistes sich in der Realität ausdrückt. Lo interior del espíritu del sujeto artístico que está en el interior lo pone lo expresa en la realidad. Esa es la capacidad del artista. Claro, un pueblo también lo hace. Todo el folclore, todos los mitos de los pueblos son exteriorización de la vida espiritual de los pueblos. Y lo ha puesto durante centenas de años y miles de participantes. Pero llega un punto en que alguno toma aquello y lo produce de una manera en que de pronto todos se sienten identificados. La fantasía como punto de partida y la inspiración como momento acumulativo por donde se crea lo nuevo. Eso exige una enorme atención, una obsesión, un dormir muchas veces. El tema que uno piensa expresar en el arte que fuere. Y ahí entonces Hegel dice, pues hay diferencia entre el talento y el genio. El talento es el que logra el dominio de una técnica. Y exterioriza lo en y para sí racional. Vernünftige. Para Hegel es la concepción intelectual que se expresa. Le falta la aisesis, la emotividad que mueve al artista a expresar el gusto y el disgusto también, y hasta lo feo, para hacer la apología de la belleza. Pero bueno, en la página 206 nos dice Hegel, más allá hemos ya considerado los aspectos propios del genio. El genio es la capacidad general para la verdadera producción de la obra de arte, tanto como la energía para su desarrollo y la activación de la misma. Pero asimismo, esta actitud y energía
muy interesante lo del genio. El genio es un don. Pero es un don que se cultiva. Exige la disciplina. Si alguien es un genio y no tiene disciplina, no logra tampoco. Y tiene que vivir la experiencia de un pueblo genial, desarrollado, desarrollado al menos en su nivel espiritual. Y esto acontece en todas las grandes culturas de la Tierra, y por eso hay tantos genios desconocidos como culturas, pero lo hubo. De ahí es que el talento es como una pericia, es como el que toca el piano y lo toca tanto y lo toca tan bien, que es un buen pianista y tiene talento, pero de ahí a ser un genio hay un paso. Y dice él, el genio tiene una conexión unmittelbar, inmediata con el objeto. Es una intuición profunda. Y se conecta con un pueblo y usa la palabra folk, con un pueblo. En realidad el genio expresa el genio del pueblo, pero lo expresa de una manera particular, no individual. No es solipsista, es comunitario, pero tiene capacidades como don. Y por eso entonces tiene una naturalidad innata, eine Natürlichkeit innata, porque entonces había un dicho que decía, lo que natura no da, Salamanca no presta. El genio lo da la naturaleza, pero la naturaleza sin disciplina tampoco constituye a el genio. Quiere decir que el genio es el artista que logra expresar en el mundo sensible la inspiración que ha causado a una subjetividad que ha captado la historia, el sentido de su mundo, de su pueblo, pero lo ha expresado de una manera inigualable. Eso tendremos que trabajarlo. Y de ahí entonces que la objetividad de la obra de arte como representación es justamente algo que no es meramente lo cotidiano, sino no es una obra cualquiera expresiva de una subjetividad, sino que es la subjetividad de alguien expresada por el espíritu de ese pueblo. Y entonces ahí realmente se hace la expresión colectiva al mismo tiempo que individual. Este capítulo termina con la manera como se expresa la obra de arte, el estilo y la originalidad.
Eso hay que leerlo con cuidado porque hay una manera subjetiva de expresar las cosas con un tono propio y hay un estilo que se desarrolla colectivamente, pero también individualmente que le agrega un tono. Y la originalidad es justamente esa creatividad de la fantasía que le permite plantear lo que todos viven, pero de una manera nueva y más profunda que les abre la capacidad de la comprensión de un mundo. Esto es un poco la reflexión de Heidegger cuando dice que la obra de arte es la que al enfrentarla e intentar interpretarla abre un mundo. Y pone el ejemplo que he dado de los suecos de Van Gogh, que él pintó. Unos suecos cualquiera, de madera, en un cuadrito chico, que parece una naturaleza muerta, además de unos suecos viejos llenos de barro, de un campesino holandés. Pero uno lo ve y se le abre un mundo. Se le abre todo el mundo, el campesinado, su historia, sus luchas. Holanda, tierras bajas, con barro, con agua, con trabajo, donde surge la primer sistema mundo y la burguesía de las provincias unidas de las tierras bajas, Niederland, está en un pequeño cuadrito. Eso es obra de genio y representa la interioridad de alguien que vive ese mundo y es capaz de expresarlo en un pequeño cuadro con unos pincelazos que le puede haber llevado 2 horas a hacer ese cuadro. Claro, por el talento y la disciplina cultivado años y años en un realismo al comienzo imitativo de la naturaleza, pero cuando el talento fue subsumido por el genio, se transformó en una obra universal. Esta es la temática que plantea Hegel en este tercer capítulo de esta clase 7, que como todas tiene una enorme cantidad de sugerencias. Es un tanto, ¿qué diría yo? Abrumador la manera de pensar de Hegel porque trae tantos temas al mismo tiempo. Ahora, pedagógicamente, claro, no está hecho para un alumno o para un lector que lo encara por primera vez. La terminología es muy compleja y sigue siempre situando los temas en el sistema y en este caso, por ejemplo, el artista es uno del que hasta ahora hemos explicado el más claro y el que ha dado más ejemplos y se entiende mejor. Ha habido otros muy abstractos, pero vamos a seguir como la espiral, leyendo textos difíciles, a veces casi incomprensible para el que se inicia, y como yo siempre digo, a un autor hay que sitiarlo
como una fortaleza medieval que tiene un foso con agua y levantado el puente, y usted da vuelta alrededor y dice, ¿y cómo le entro a esta fortaleza? Está aguerridamente pertrechada y no sé por dónde entrar. Hay que darle una vuelta y ver que hay una ventanita por ahí o otra cosa por allá. Otra vuelta hasta que por fin o me bajan un puente o entro por algún hueco inesperado por donde salen las ratas o el agua y entro a la fortaleza y ahora la veo desde su patio central y entiendo todo. Eso es un autor. A un autor hay que sitiarlo, hay que darle vueltas, hay que leerlo muchas veces. Claro, leer también otros que lo han leído y han intentado interpretarlo. Y entre la lucha de las interpretaciones, empiezo a descubrir temas y voy adoptando mi interpretación. Pero un autor hay que sitiarlo y hay que darle vuelta muchas veces. En mi vida he sitiado algunos autores. El que lo ha hecho de manera más sistemática y pienso que más profundo ha sido Carlos Marx. También Heidegger y Levinas. Y podría seguir dictando, porque Nietzsche también me costó interpretarlo. Y al fin fue naciendo como por inspiración de artista, porque el filósofo también tiene mucho de artista. Tiene una fantasía creadora, intuye la posibilidad de una hipótesis y la elabora y la va modificando y al fin sale un discurso nuevo que interpreta la realidad presente de una manera original, como dice Hegel. También la obra filosófica es una obra de arte, aunque Hegel no la consideraba así. Pero si hay alguna obra que es artística, es la propia de Hegel. Y su lógica, la lógica grande, que empezó a escribirla ya en 1812, es una verdadera obra de arte. El filósofo también tiene la inspiración creadora, pero la inspiración creadora no funciona sin trabajo, no funciona sin haber recogido muchos materiales con la que poco a poco voy construyendo una obra y de pronto, ahora sí tengo el camino. Pero eso a veces lleva muchos años y en muchos casos no se da. Hay filósofos que han comentado otros filósofos, pero no han creado filosofía. A Hegel se le puede decir que es difícil, que es incomprensible, que es un pensamiento puramente negativo, como decía Schelling, pero nadie puede decir que no es original y ha tenido impacto. Es un trabajo interpretativo importante. Por hoy terminamos la clase 7. Hasta luego.